Hola, buenos días Martín, ¿cómo va? Muy bien, licenciado. A ver, como todos preocupándonos y tratando de entender qué ocurre con la economía en la República Argentina, sobre todo con el alza de los precios, entendiendo que hay ciertas políticas del gobierno nacional, como el control del precio, los acuerdos como precios justos, entre otros, para tratar de contenerlo, pero mes a mes vemos cómo lamentablemente sigue aumentando. ¿Qué es lo que está ocurriendo, licenciado? Sí, bueno, un poco yo me voy a concentrar en lo que digo en ese artículo, ¿no? Que es un artículo más de reflexión, con datos, obviamente, y alguna componente de investigación, ¿no? Pero sí, yo lo que creo que en primer lugar, reflexiono diciendo, bueno, nosotros tenemos una inflación que está fuera de la media mundial, de lo que, digamos, en los últimos 10 años la inflación argentina fue 30 veces superior a los países, a la inflación del grupo de 6, de los 6 principales países del mundo. Y esa relación también debe ser con los europeos y, bueno, no la seguí con el mundo porque ya en el mundo incidimos nosotros, estamos tan lejos que ya, digamos, hay un problema de identificación, que es lo que estamos midiendo, pero eso ya nos muestra que nuestra inflación está muy lejos de lo que es la inflación en el mundo y muy lejos de lo que usualmente las teorías antiinflacionarias evalúan en el mundo, ¿no es cierto? Claro. Hay un autor, Haber, que hablaba que la inflación dominable, como decía, el tope sería un 30%, y nosotros tenemos inflaciones que están llegando al 100% anual, ¿no? Por lo cual, digamos, me parece que hay que ampliar la visión y entrar en instrumentos, entrar en un análisis más empírico, ¿no es cierto?, en instrumentos de mayor intervención, ¿no es cierto? No lo digo sin miedo. Claro. Para la Ahora, inflación, nosotros, sí. no, decía, Sí, partiendo de esa definición que nos acaba de citar, la inflación promedio de 25 puntos de la última gestión de Cristina Fernández se encontraba dentro de lo normal, entonces. sí, hasta, digamos, sí, digamos, a ver, si uno ve la historia de la inflación en la Argentina, es un tema concurrente en diferentes épocas, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos una hiperinflación con Alfonsín, y después sí, obviamente tuvimos una época de un dígito muy importante con Néstor Kirchner, con el superávit gemelo, cuando había superávit fiscal y superávit comercial, y bueno, después se empezó a elevar, y obviamente sí, dentro de una inflación de 20 puntos es una inflación que era manejable, y que realmente se ve ¿cómo se ve que es manejable la inflación? Porque ese es el segundo dato. ¿Cómo se ve que las variables macroeconómicas confluyen o confluyen? Bueno, eso seguro, pero el principal indicador es que el salario real sube. Ese es el principal indicador. Claro. Porque la inflación lo que termina atacando es el salario real, el poder adquisitivo de la gente sube, o se mantiene o sube. La inflación, el principal efecto que tiene es que destruye el poder adquisitivo de la gente, y además, digamos, ya con una inflación en escalada, limita las perspectivas de las empresas, ¿no es cierto? Y genera expectativas en las empresas, que es lo que yo creo que hay que dominar ahora, ¿no es cierto? Yo lo que decimos, lo que digo en ese artículo es que el año 2022 tuvimos una visión ortodoxa y heterodoxa, porque con la llegada de Massa empezó a bajar el gasto y tratar de contener la inflación, en la emisión monetaria, etcétera, que es una visión absolutamente tirada para el lado ortodoxo de la economía, para el que es neoclásico, y la inflación en promedio subió en el segundo semestre del 2022. Entonces, digamos, yo creo que atrás hay fuerte componente de expectativas de un mercado altamente concentrado y dolarizado, pero no es dolarizado solamente porque en la Argentina existe el sistema monetario, sino porque el capital financiero del mundo hace que las empresas sean multinacionales, por más que tengan sede en alguna localidad de la Argentina. Es decir, todas las empresas actúan como multinacionales y todas las empresas manejan sus tasas de ganancia en dólares. Entonces,
si constantemente están atrás de una perspectiva devaluatoria, constantemente aumentan los márgenes de ganancia. Claro. Y si constantemente aumentan los márgenes de ganancia, constantemente aumentan los precios y se varían los precios relativos, y así hay una inercia inflacionaria que es difícil dominar. Claro. Es muy difícil dominar controlando los supermercados, porque son muchos, porque la variedad de productos es amplísima, y que hay que ir a controlar más los márgenes de ganancia con las empresas, y que hay un instrumento, ahí lo decimos en ese artículo, que es un observatorio de precios e insumos, que es la ley vigente del año 2014, que no tiene casi utilidad, donde a partir del cual, yo no digo que sea regulatorio, intervencionista, puede haber un acuerdo de precios, pero en esa instancia de la cadena de comercialización, no al final, donde es difícil, muy difícil, y donde no hay capacidad de controlarlo, por lo menos con los instrumentos de la administración pública, ¿no? Claro. Y este observatorio que usted dice que hay una ley vigente pero que no se aplica, básicamente, ¿qué función tendría? ¿Qué es lo que permitiría que hoy no se puede hacer de las herramientas que ha puesto a disposición el Estado? Y si uno analiza los costos y los precios, lo que está viendo es con qué margen de ganancia, con qué markup sería, o margen de ganancia están trabajando las empresas, y las empresas ven devaluación, van a subir su markup para tener el mismo nivel de tasa de ganancia en dólares. Entonces ahí es donde hay que negociar, ¿no? Hay que negociar, digamos, obviamente hay que enfrentar políticas que lleven a que esas expectativas de devaluación sean falsas o sean relativas o se puedan dominar, y hay que discutir ahí, digamos, cómo no trasladar esa expectativa de evaluación a precios. No sé si se entiende el concepto. Sí. Licenciado, nos mencionó de las políticas ortodoxas o cuasi ortodoxas que ha aplicado desde que asumió Sergio Massa el año pasado, y la relación que tenía con la inflación, ¿no? Disminución del gasto público, pero la inflación se termina acelerando casi sobre el cierre del año. Significa que aquellas recetas que, bueno, bien expresadas están en el consenso de Washington, ¿no? Hace muchos años, no son tan aplicables cuando la realidad ya es compleja. Sí, en principio esas recetas, digamos, están cuestionadas para comenzar a hablar, ¿no? De hecho, el fracaso la explosión post-convertibilidad en la Argentina fue un fracaso de esas recetas, y cambió todo el staff del Fondo Monetario Internacional, que impulsaba a rajatabla ese tipo de políticas. Pero además de eso no quiere decir que uno pueda hacer lo que quiera con la cantidad de dinero y con el gasto, digamos. Uno tiene que tener, digamos, emisión, gasto, déficit controlado. Implica o superávit. En el mundo los países no funcionan con superávit fiscal. Funcionan con un déficit que ellos saben cuánto va a ser y cómo lo pueden, cómo lo van a manejar en el futuro. Claro. Ese es el problema, ¿no? Cuando uno tiene todas esas variables, el equilibrio fiscal implica en tener un control sobre la economía, ¿no? La estabilización económica. Pero eso por un lado. Y por otro lado, que ya, digamos, todos los estudios, el consenso de Washington y todo eso, estaban armados para sirve, digamos, todos los estudios en general, en Cambridge, en diferentes universidades, en donde sale el estudio antiinflacionario. No están pensando en la excepción de la regla, que es Argentina, o la inflación que tuvo Venezuela en un tiempo. Están pensando en el colectivo de países que rondan, que manejan su inflación en niveles de un dígito. Claro. ¿Sí? Con lo cual, digamos, la terapia para Argentina, pero esto sale del sentido común, tiene que tener algún instrumento fuera del común, digamos, que soporte lo que sea un ajuste económico como el que mantienen los libros de diferentes visiones, sea ortodoxa o heterodoxa, ¿no? Claro. Licenciado, sí. Agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, por supuesto toda la explicación ha sido bastante ilustrativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamarme, y un beso grande a
al Jardín de la República. Que tenga un buen día. Gracias. Hablábamos con el licenciado Rubén Ciani del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.